pues en el tiempo estamos pastoreando Sí. en una iglesia, y uno de nuestros hijos, el mayor, cayó en drogas. Wow. Cayó en las drogas, ¿no? Y fue algo bien difícil. Bendiciones a toda esa audiencia hermosa que está conectada con nosotros. Le habla el pastor Jason Pimentel. Y aquí estamos en un podcast muy especial y tenemos un amigo invitado que va a estar contando parte de lo que Dios está haciendo en su vida. Con nosotros, Jerry Vázquez. Bendiciones, pastor. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este espacio, amén. Experiencia con Dios que creo que todos tenemos una experiencia que contar, un testimonio que contar, y gracias por la invitación. Amén, amén. Quiero comenzar preguntándote algo muy importante que para nosotros significa, y es que ¿cuándo fue que aceptaste a Jesús y cómo fue tu crianza y de dónde eres? Sí, bueno, pues yo acepté a Cristo en el 1995. Tenía yo 18 años. Wow. Crecí en México. Yo nací aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Sí. Pero mis padres son mexicanos y por X razón tuvieron que volverse a México, y pues yo era recién niño de meses. Sí. Me llevaron con ellos, allá me crié, allá crecí. Mis padres en ese tiempo no eran cristianos, no conocían el evangelio. Yo crecí en una iglesia donde se hablaba de Dios, Sí. pero no se tenía una experiencia, una relación con Wow. Cristo. Como mucha gente hoy en día, ¿no? Sí. Mucha gente hoy en día conocen de Dios, pero no han tenido una experiencia sobrenatural con el Cristo verdadero. Y esa era mi vida. Mi padre, un hombre alcohólico. Wow. Crecí yo rodeado de lo que era el alcohol. Sí, un hombre Wow. que no bebía por una semana, sino por un mes. Wow. Y a mí de pequeño me tocó, pastor, cuidarlo. Muchas veces en las cantinas con él, para que él volviera a casa. Me tocó vivir eso, ver eso de mi padre, ¿verdad? Entonces miré yo lo que el alcohol hace en la vida de una persona. Wow. Y cuando yo me vengo para acá, para Estados Unidos, que creo que fue Dios. Usted y yo sabemos que nada pasa sin que Dios lo permita. Sí. Y fue el tiempo de Dios. Vengo a Estados Unidos para responder la pregunta ¿cuándo y cómo acepté a Cristo, verdad? Sí. Digo, para acá ya un joven, usted sabe que la juventud en esos tiempos o en esa edad, uno empieza a hacerse muchas preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estoy aquí? Todo eso rondaba en mi vida. Había crecido en ese ambiente de alcoholismo, de abuso verbal. Llego acá, tenía hermanos mayores, y lo del alcohol y la droga se volvió ahora algo más fuerte, no en mi vida, pero en la vida de ellos. Yo vivía rodeado de eso. Wow. En los fines de semana eran parties, eran fiestas, Dios era mío. alcohol, eran mujeres, era drogas. Siempre estuve rodeado de eso, pero hubo algo, pastor, que ahora yo entiendo que ya Dios tenía su ojo, ya Dios tenía su mano sobre mi vida, porque gracias a Dios nunca caí yo ni en el alcohol ni en una droga, aunque estaba rodeado de todo eso, pero nunca caí en eso. Entonces, a los 18 años, un joven que apenas empieza a experimentar la vida, a vivir, estaba en la escuela, pero sentí un vacío por dentro, en mi corazón, muy, muy grande, que yo me sentía solo, como mucha juventud hoy en día, ¿no? Sí, es lo que sí. pasa, ¿verdad? Pero se tiran a las drogas, se tiran al alcohol, se tiran a tantas cosas. Pero recuerdo que una vez llegué yo, no recuerdo si era de la escuela, venía yo de algún lugar, llegué a casa, vivía con uno de mis hermanos, y cuando llego está un hombre vestido de negro, con corbata, trajeado, sentado en la sala, y le está hablando de Jesús. Wow. Y cuando yo entro, por respeto, llego y me siento en la sala. Y aquel hombre empezó a hablar de Cristo, de Jesús, como yo nunca lo había escuchado. Wow. Hablaba de un Cristo resucitado, hablaba de un Jesús que transformaba vidas, hablaba de un Jesús que te amaba a pesar de lo que tú eres, hablaba de un Dios diferente del cual yo había escuchado. Wow. Y me impactó mucho. Algo que dijo que me llamó mucho la atención, dijo él: Jesús,
puede llenar el vacío en tu corazón. Wow. Y eso era lo que yo estaba pasando por ese momento. Increíble. Increíble. Y a lo mejor ahorita hay personas que van a estar viendo este podcast que a lo mejor se sienten así. Wow. Y esa palabra es: Cristo es el que puede llenar ese vacío. Wow. Yo no era un joven que estaba en las drogas. Estaba rodeado, pero no estaba consumiendo nada de eso, ¿verdad? Pero ese vacío me consumía por dentro. Por la noche yo lloraba, por las noches yo pues me sentía solo. Wow. Cuando el pastor, ahora me di cuenta que era pastor el que le estaba hablando a mi hermano de Cristo. Wow. Cuando él le dijo: ¿quieres aceptar a Cristo? Yo levanté la mano. La palabra cayó en mí. Wow. Yo estaba llorando, le levanté la mano y le dije: yo quiero aceptar a Jesús. Wow. Y desde ahí mi vida cambió. Fue un encuentro con Cristo. Wow. Eso fue en el 1990, tenía yo 18 años, pastor. Wow, 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 wow. Qué interesante que fueron directamente a tu casa ya a predicarle a tu familia. Qué lindo es poder saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero hacerte una pregunta muy poderosa. Yo sé que eres un hombre que ya tiene varios años caminando como evangelista, predicando en diferentes naciones, diferentes ciudades. Siempre te veo bien busy. Yo no sé cómo le haces, pero andas por aquí, por allá. Te felicito por, ¿verdad? Por ir a evangelizar, dejar tu familia. Y sacrificarte por el reino de Dios. Eso es digno de admiración. Pero quiero hacerte una pregunta interesante. Este canal es un canal de experiencias con Dios, de lo sobrenatural, de milagros, de tener una relación con el Espíritu Santo. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuál ha sido la experiencia más, o una de ellas, más sobrenatural que has vivido mientras tú has caminado como evangelista o has estado en intimidad con Dios? ¿Cuál ha sido la experiencia más sobrenatural que has tenido? Hay muchas, pastor, hay muchas que podríamos estar aquí, ¿no? Wow. Pero fíjate que, es que la verdad, pues es que caminar en el Señor todo es sobrenatural, ¿no? Como es en fe. Pero hay algo que me pasó hace poco, hace como algunos 3 años, creo. Que yo había escuchado gente que hablaba de esta manera, y en veces, tú sabes, uno se queda como, no sé si es real o no es real, ¿me entiendes? Claro. Pero tú sabes que uno empieza, son niveles que Dios te va llevando. Sí. Y yo estaba en mi hotel. Siempre que yo llego a una ciudad a ministrar, siempre llego, y antes de acostarme, lo primero que hago es que oro en el hotel. Claro. Prendo la adoración, la alabanza. Y había estado yo en intimidad con Dios, orando, ¿verdad? Porque al siguiente día iba a predicar. Era un sábado, al siguiente día iba a predicar. El domingo por la mañana yo me levanto, normalmente prendo la adoración, la alabanza, me empiezo a preparar para ir a ministrar. Sí. Ese día fue igual. Me levanto, la adoración, la alabanza, empiezo a orar en el Espíritu, empiezo a meditar el sermón, ¿sí? Me faltaba tiempo, me gusta siempre llegar a tiempo al culto, estar ahí para la alabanza, la adoración. Pero me siento en la esquina del hotel, al lado de la cama había un sofá, me senté en la esquina. No estaba, no te puedo decir que estaba en un momento de intimidad, conectado así, ¿verdad? Como esos momentos que uno está con Dios. Wow. No fue algo que yo estaba, simplemente me senté al lado de la ventana a meditar, y de repente yo tuve una visión. Wow. Me fui. O sea, y cuando yo en esa visión, yo me vi como salía del cuerpo. Yo empecé a mirar arriba el hotel. Wow. Empecé a mirar como las nubes. Pero pasó algo que esto fue rápido. Y cuando yo empiezo a experimentar esto, de repente yo me encuentro como suspendido en el aire, como en medio del universo. ¿Sí? Yo miraba como los planetas. Wow. Y miro hacia arriba y veo una escalera. Wow. Dios mío. Y una puerta que está arriba de la escalera, ¿sí? Wow. Y miro una mano que me dijo: sube. Yo no entendía. Y esto es una visión, ¿verdad? Sí. Entonces empiezo a subir la escalera. Cuando llego donde está la puerta, todo se desaparece otra vez. Yo quedo como en el aire. Wow. Pero lo tremendo de esto es de que yo miraba un ojo enorme. Un ojo enorme. Yo miraba como lo sentía casi en mi rostro, sí. Y al instante yo volví en sí y me quedé impactado de aquello que había mirado. Y yo sentí una presencia, una gloria en ese cuarto. Dios mío. Me caí postrado y dije: Señor, ¿qué es esto, verdad? Sí. Nunca lo había experimentado. He tenido otras experiencias, pero
Pero eso marcó mi vida. Claro. Porque fui a predicar. Wow. Y cuando estaba predicando, detrás del púlpito yo miraba el ojo. Yo miraba el ojo. Y me pasó que ese día fluí en el espíritu, miraba el espíritu de las personas, miraba la situación en que estaban pasando. O sea, por dentro. Por dentro, wow, sí, impresionante. miraba así. Me acuerdo que estaba ministrando y una gloria que cayó. Estaba una pareja atrás. No estaba muy envuelta en la presencia, pero yo los miraba y cuando hago el llamado, el Señor me dice, llámalos. Y cuando vienen al frente, yo miré una bebita en sus manos. Wow. Miraba el ojo y a través del ojo me atravesaba y miraba aquello. Wow. Y el Señor me dice, diles que yo entiendo su dolor. Wow. Y yo no entendía. Sí. Les dije esa palabra, ¿verdad? Pues tú sabes, cuando está uno en el espíritu se mueve. Sí. Solté la palabra y cuando dije eso la mujer empezó a llorar, el varón también. Claro. Cayeron postrados, ¿verdad? Y me dijo el Señor, diles que en 3 meses les voy a volver a dar otro hijo. Wow, Dios mío. Sí. Y pasó, ¿verdad? Tú sabes que a veces que uno que habla suelta la palabra profética y uno dice, ¿qué pasó, Señor? Sí. No sé si, ¿verdad? Y yo me sentí así. Sí. Me fui. A los 3 meses me llama el pastor y me dice, pastor, varón, ¿tú recuerdas aquella pareja la vez que viniste? Dice, la pareja, tú no sabes, pero había perdido un hijo. Wow. Habían estado pasando por una situación difícil, ya no querían nada con Dios, ya no querían nada con el Señor. Dice, pero esa palabra, dice, lo reafirmó. Wow. Y ahora ellos están esperando. Dios mío. Eso fue poderoso, pastor, eso fue poderoso porque fue algo sobrenatural en mi vida, en mi experiencia que tuve ahí en el cuarto. Sí. Y después ir a ministrar y ver el ojo. Yo creo que era el ojo de Jehová. Dios mío, claro, sí, claro que sí. El ojo de Jehová. Entonces, esas fueron las experiencias que me pasó hace poco, sobrenatural. Wow, no, sobrenatural. Me gustó parte de esa experiencia sobre la escalera, cómo saliste del cuerpo, y eso es bíblico. Obviamente, yo siempre he enseñado en el ministerio que hay diferentes experiencias, que lo que es salir del cuerpo, los sueños que a veces son de Dios, a veces no, lo que son los éxtasis espirituales, transportarse de un lugar a otro, como lo hizo creo que fue Felipe. Hay muchas experiencias maravillosas. Me gustó esa experiencia que tuviste porque pudiste ver la escalera, que también representa la historia de Jacob cuando tuvo la experiencia sobre los ángeles que subían y bajaban. Y eso es hermoso, poder ver eso. Wow, fue algo sobrenatural. Y ver cómo ministraste después en la unción. Después de eso. Qué lindo es poder ir respaldado por la unción del Espíritu Santo. Yo creo que como predicador, como hijo de Dios, cuando uno va respaldado con una palabra, una visión, una respuesta de Dios, todo es diferente. Sí, porque todo cambia. Todo cambia. Quiero hacerte una pregunta un poco fuerte, íntima. Quiero que sea transparente en esta área. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en el ministerio? ¿Cuál ha sido tu momento en todo el tiempo que tienes sirviendo a Dios que tú puedes decir, esto ha sido lo más difícil que yo he vivido y cómo lo superaste? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, pastor, yo creo que todos pasamos por momentos difíciles y especialmente los siervos, los pastores. Nosotros tuvimos el privilegio, el honor de pastorear también, ¿verdad? 10 años estuvimos pastoreando y fue una etapa hermosa, muy bonita de nuestras vidas, pero también etapas difíciles. Hay veces que el hombre de Dios sufre en secreto. Sufre en silencio y aún así tiene que subir al púlpito y soltar una palabra de fe. Ministrar al que está débil cuando tú estás débil. Dios mío. Ministrar al que está destrozado cuando tú estás destrozado. Ministrar al que está llorando cuando tú por dentro estás llorando. Impresionante. Tremendo, pastor, tremendo. En el 2015, de 2015 al 2018 fue una etapa de 3 años que yo pasé por un momento muy difícil que la verdad nunca he hablado de esto. Casi yo nunca. Soy un hombre muy privado, pero procesado, sí. Poderoso. Pero hoy el Señor me dijo, es tiempo de hablar. Dios mío. Tiempo de hablar. Porque fue un... hay una atmósfera. Fue un momento muy difícil, pero lo digo porque
hay pastores que están sufriendo, hay siervos de Dios que sufren. Wow. Yo he aprendido y he escuchado que el hombre más solo es el ministro, el predicador. Claro. Volviendo a lo que me preguntaste, por el tiempo estamos pastoreando Sí. en una iglesia, y uno de nuestros hijos, el mayor, cayó en drogas. Wow. Cayó en las drogas, ¿no? Y fue algo bien difícil. Tener que ver a tu hijo como el enemigo lo arrastraba por las calles. Yo lloraba, iba a ministrar a la iglesia y por las noches manejaba por las calles buscando a mi hijo. Wow. Llorando. Wow. Tener que volver al púlpito el domingo y predicar una palabra, hablarle a la gente y decirle, ten fe, tu hijo va a ser predicador, tu hijo. Cuando mi hijo estaba en las drogas. Wow. Eso fue algo muy difícil. Dios Pero mío. solamente la mano de Dios, pastor, solamente Wow. la mano de Dios, solamente el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que allí en esos momentos, el Espíritu Santo fue el único que me abrazó, que me sustentó, que me levantó. Wow. Fue una etapa muy difícil, pero el Señor nos dio la victoria. Wow. Para hacerlo corto, ¿verdad? Yo sé que el tiempo corre. El Señor volvió a restaurar a mi hijo. Volvió a la casa. Fue liberado de las drogas. Ahorita él es un hombre que está ya hizo su vida, ¿verdad? Entonces, pero son momentos, pastor, donde muchas veces uno como ministro a veces se los guarda, porque la gente es cruel, pastor. La gente no te perdona. Dios te perdona. Wow. Pero la gente no te perdona. Dios La mío. gente quieren verte al hombre de Dios perfecto. Wow. Y a su familia perfecta y a sus hijos perfectos. Wow. Y cuando uno de tus hijos cae, cuando hay problemas en el hogar, la gente que tú ayudas, que tú levantas, no están ahí para levantar. Dios mío. Eso yo lo viví. Padre, entonces, fue una de las etapas más difíciles, que yo sé que muchas veces no queremos hablar, Wow. no queremos decir, pero fue una experiencia real. Wow, wow, wow. Gracias por contarnos sobre tu experiencia. Yo sé que esto significa mucho para ti, ver tu hijo transformado y a la misma vez verlo en ese proceso difícil. Y me encantó tu transparencia, hablar de ese tema, porque hay muchos pastores que nos están mirando, muchos líderes que son acusados aún por Satanás, porque están pasando procesos con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero creemos que Dios es un Dios de milagros. Creemos que Dios es un Dios que restaura. Una de las cosas que siempre le enseño a la iglesia, que pastoreo, es que Moisés fue un hombre que Dios lo usó para abrir el Mar Rojo, pero en un momento descuidó a su esposa y su familia, y su suegro tuvo que llevársela. Sí. Y cuando tú lees la historia en Éxodo, te das cuenta que cuando él restableció su relación con su esposa y sus hijos, el ministerio explotó, mejoró. Cuando el suegro le dio el consejo sobre que se organizara con los líderes y todo eso para dirigir al pueblo. Entonces, podemos ver que en la misma Biblia podemos ver muchos hombres que pasaron un proceso. Lo que pasa es que, así como dijiste, el ser humano honra al Moisés de la Biblia, pero al pastor físico cuando falla o cuando pasa algo lo crucifican. Lo crucifican, lo apedrean. Dios mío. Pero qué bonito esa experiencia. Wow, sabemos que Dios es un Dios que transforma y liberta. Wow, Dios es un Dios poderoso. Así que toda esa gente que tiene un hijo que está pasando una situación difícil, ahora mismo en este momento hay esperanza en Jesús. Así es. Así que Dios es bueno. Quiero hacerte la última pregunta y quiero que ores por la audiencia después de esta pregunta. Sí. Gloria al Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante para ti es el Espíritu Santo en tu ministerio, la presencia de Dios como ministro? Wow. Qué pregunta, ¿no? Porque la verdad, pastor, para mí el Espíritu Santo no es una experiencia. Wow. Es una persona. Wow. Y cuando yo conocí la persona del Espíritu Santo, mi vida fue transformada. Wow. Totalmente. Mi vida cambió cuando acepté a Cristo. Sí. Pero cuando conocí al Espíritu Santo fue otro nivel. Wow. ¿Por qué te digo eso? Porque
cuando conocí a Jesús, el pastor que te digo que me presentó a Cristo, Sí. Lo voy a decir, era de una denominación donde se cree en el Espíritu Santo, pero no en el fluir, los Claro. milagros, la sanidad, Claro. liberación, todo eso sí, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo empiezo a ir a esa iglesia, Sí. empiezo a congregarme, ¿verdad? Como recién convertido. Pero hubo algo que pasó en mi vida. Wow. Empecé yo a leer, ¿sabes? Uno nuevo empieza, hambre de Dios. Sí. Empecé a leer el libro de los Hechos. Wow. Mano, yo me comía el libro de los Hechos. Te volviste loco. Me volví loco. Yo miraba aquellas experiencias, cómo el Espíritu Santo bautizaba, cómo usaba a Pedro, cómo Wow. el mover del Espíritu Santo en la iglesia de Hechos. Y yo iba con mi pastor y le decía, mire pastor, decía, aquí habla de esto, y me decía, eso ya pasó, eso ya no es para hoy, eso ya no está evidente, ¿sí? Wow. Entonces había confusión en mí, porque decía, ¿cómo me puede decir esto, verdad? Si yo lo estoy viendo en la Biblia. Claro. Y nunca dejé de leer el libro de los Hechos. Yo seguía orando y empecé a tener unas experiencias sin saber que era el Espíritu Santo. Wow. Sí, yo recuerdo la primera vez que estaba orando a las 3 de la mañana, buscando al Señor. De repente yo empecé a hablar otro lenguaje. Wow. Pero yo me asusté porque yo no sabía qué era. Wow. Wow. Y ya era el Espíritu Santo, sí. Y fui con el pastor y le comenté, no muchacho, cállate. Casi me corren de la iglesia porque pues como ellos no fluían en eso, no creían en eso, ¿verdad? Y así hay muchas iglesias hoy, claro, ¿verdad? Que se habla del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Wow. No lo conocen. Tremendo. Entonces, me recuerdo que conocía yo a una persona que yo lo miraba, yo podía ver algo diferente en él. Cuando hablaba con él, yo sentía la presencia, porque cuando el Espíritu Santo está en ti, se va a ver, se va a sentir, se va a reflejar en la vida de la persona. Y cada vez yo aquel hombre, cuando lo saludaba, yo sentía. Una vez me senté y le dije, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me saques. Recuerda que yo tenía 20, 21 años en aquellos años. Y le empecé a contar lo que me sucedía, lo que me estaba pasando. Me dijo, muchacho, el Espíritu Santo te quiere bautizar. Me empezó a hablar del Espíritu Santo, me presentó al Espíritu Santo. Y me dio un consejo, porque yo le digo, estoy en un dilema, estoy en una iglesia donde no lo dejan fluir, donde no hay manifestación. ¿Qué hago? Y él me dijo, puedes hacer dos cosas, dice. O te quedas ahí y te secas. ¡Wow! Dios mío. O sales y buscas una iglesia donde te enseñen la doctrina del Espíritu Santo. ¡Wow! Dios. Tuve que orar, fui a hablar con el pastor, oré. Finalmente yo recibí la aprobación de Dios y me despedí del pastor de la iglesia, porque yo desde que me entregué a Cristo empecé a servir en la iglesia. Wow. Con niños, con jóvenes, entonces yo tenía cierta responsabilidad, pero me entregué todo y me fui y llegué a una iglesia pentecostal. Bueno, cuando yo llegué, ahí la gente estaba danzando, brincando. Había un mover del Espíritu Santo en aquellos tiempos que, oye, cuando yo llego directamente, dije, esto era lo que yo andaba buscando. Wow. Entonces, no pasó mucho tiempo. Yo iba en mi carro, sí, seguía la búsqueda en mi carro, manejando, y de repente cayó una presencia donde yo iba manejando. Empecé a llorar. Wow. Y ahí el Espíritu Santo me bautizó. Wow. Con la evidencia de hablar en lenguas. Me tuve que orillar, varón. Wow. Porque aquí era fuerte. Yo duré hablando en lenguas todo ese día, la noche yo hablaba en lenguas, bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, para mí, el Espíritu Santo es la persona que me guía, que me ayuda. Yo siempre he dicho que un creyente que no ha conocido el Espíritu Santo nunca va a poder ser victorioso en la vida. ¡Wow! Dios mío. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos da el poder. Hechos 1:8, recibiráis poder. Claro. Después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo miramos en la Biblia, en el libro de Hechos, en la iglesia, en los apóstoles. Jesús dijo algo a los discípulos. Les conviene que yo me vaya, dice, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo. Wow. Sí, al que ustedes conocen. El mundo no lo conoce, dice, pero ustedes lo conocen. Wow. Porque está con ustedes y está en ustedes. Wow. Sí. Dios mío. El Espíritu Santo no solamente está con el creyente. El Espíritu Santo
quiere estar en el creyente. Wow, sobrenatural. Sí. Wow. Entonces hoy en día yo siempre enfatizo mucho en mi mensaje el mover del Espíritu Santo, wow. Porque para mí ha sido la clave en los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, de confusión. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Wow, poderoso, poderoso. O sea, el Espíritu Santo, desde que tú aceptaste a Jesús, tú pudiste ser bautizado por el Espíritu Santo y pudiste tener una experiencia, y hasta hoy tu ministerio está fluyendo porque el Espíritu Santo está sobre tu vida. Yo quiero que, por último, para bendecir esa audiencia importante, quiero que hagas una oración y declares una palabra de bendición sobre esa gente que nos está mirando en este momento. Gracias, pastor. Sí, quiero hablarle a la audiencia que está mirando este podcast, que va a ver este podcast. Tal vez hay jóvenes que, como yo me sentía solo. Tal vez usted se siente solo en esos momentos. Quiero decirte que Cristo está contigo y tiene un propósito para tu vida. Tal vez hay padres de familias que tienen jóvenes que están perdidos en drogas, perdidos en el alcohol, en los vicios. Quiero decirte que Cristo es la solución. Tal vez hay pastores, ministros que están pasando por momentos difíciles que muchas veces nos callamos. Quiero decirte que Cristo es la solución. El Espíritu Santo es el que te da el poder para poder seguir adelante. Así es que quiero orar por usted en esta hora. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en estos momentos oramos por aquellos jóvenes, Padre, que se encuentran perdidos en drogas, en alcohol. Espíritu de Dios, gracias, Padre, a través de este podcast, a través de una palabra que se dijo, usted toque sus corazones. Padres de familia que están sufriendo por sus hijos, que están perdidos, en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo. Espíritu de Dios, trae fuerza, fortaleza. Pastores, ministros que tal vez están pasando por dificultades, por problemas fuertes, Señor, en la familia, en el hogar. Pedimos que el Espíritu de Dios fortalezca ahora sus vidas, restaure, Señor, las familias en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, te pido en esta hora que tú vengas sobre cada persona que está viendo, que tú les des poder, unción, Señor, de lo alto, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado hombre de Dios, gracias. Por estar con nosotros hoy. Bendecimos a esa audiencia hermosa. Quiero que usted comparta este video, se suscriba a nuestro canal y le dé me gusta para bendecir a muchas vidas. Así que nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Bendiciones a todos.